Palabra, señor juez. A efectos de registro, abogada Jocelyn Dafnea Caguana Ticona, con RPA 1112-2002 JDAT, abogada de defensa del señor Reinaldo Brandon Chino Chuquimia, en el cual se encuentra en este momento en calidad de imputado mediante resolución de imputación formal 66/2024. Ante su autoridad hemos hecho la presentación de un incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa por la misma resolución ya nombrada, de resolución emitida por parte del Ministerio Público, resolución 66/2024. Es por ello, señor juez, en su calidad de Contralor de Garantías Constitucionales, acudimos ante vuestra probidad a efectos de que su autoridad, conforme le establece el artículo 54, numeral primero del Código de Procedimiento Penal, el cual lleva el control de la investigación del caso asignado como Ministerio Público contra Reinaldo Brandon Chino Chuquimia, por lo que, de conformidad a los artículos 167, 169, numeral 3 y 314 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, tengo bien a solicitar la nulidad de la resolución de imputación formal 66/2024, incidente de actividad procesal defectuosa de carácter absoluto, en base a los siguientes fundamentos de hecho y derecho. En cuanto a los fundamentos de hecho, autoridad, ante los antecedentes y la relación fáctica que se tiene de la imputación formal, es por ello que ante su autoridad vamos a demostrar mediante argumentos fehacientes que existe una actividad procesal defectuosa. ¿Por qué, autoridad? La misma imputación formal indica, se evidencia que existe un error en la identificación del imputado en cuanto a sus cédulas de identidad. El Ministerio Público consigna de manera errónea el número de cédula de identidad de mi defendido. Lo indica como 166711379 expedido en la ciudad de La Paz, cuando en realidad corresponde a 126711379 expedido en la ciudad de La Paz. Y esto lo podemos demostrar mediante un certificado de nacimiento y la cédula de identidad del señor Reinaldo, el cual vamos a presentarlo como prueba de descargo. Este error genera lo que es una gran confusión en cuanto a la identidad del imputado y afecta a su derecho al debido proceso, ya que la correcta individualización del acusado es un requisito fundamental para cualquier acto procesal. También informar a las autoridades que existe una incongruencia entre la fecha de aprehensión y la resolución de imputación formal. Mi defendido fue aprehendido en el año 2021, según consta el acta correspondiente. Sin embargo, la resolución de la imputación formal tiene como año 2024, lo que evidencia una total irregularidad en el control de plazos y la continuidad del proceso penal. Este desfase temporal vulnera lo que son los derechos fundamentales de mi defendido, ya que prolonga de manera injustificada y genera lo que es la incertidumbre respecto a su situación legal y transgrede los principios de celeridad y economía procesal establecidos en la Constitución Política del Estado y del Código de Procedimiento Penal. También cabe informar a su autoridad que el Ministerio Público ha imputado a mi defendido por los delitos de estupro y violencia familiar o doméstica. El estupro está consignado en el artículo 309 del Código Penal y la violencia familiar o doméstica se encuentra establecida en el artículo 272 bis del Código de Procedimiento, del Código Penal. Sin embargo, esta imputación presenta defectos esenciales que vulneran el derecho al debido proceso y al principio de legalidad. ¿Por qué? En cuanto a relación al delito de estupro, existe en la misma imputación formal que autoridad. En relación al delito de estupro, los elementos que fueron narrados en la imputación describen que se tenía una relación de concubinato, que estaba consensuado entre mi defendido y la víctima, quien es un adolescente de 17 años de edad, lo que esto desvirtúa
el supuesto de seducción o engaño, como bien lo establece el artículo de estupro, cual la seducción y el engaño es totalmente necesario para configurar este tipo penal. La propia víctima ha manifestado que su relación con mi defendido era estable, es consensuada, sin haber medio de seducción ni engaño. Por tanto, no existe el elemento esencial del engaño requerido por el artículo 309 del Código Penal para imputar el estupro, ¿no? En cuanto a la relación del delito de violencia familiar o doméstica, la única referencia que se tiene a este delito es que hubo una discusión verbal. Hubo una discusión verbal entre mi defendido y la víctima, sin que exista evidencia de agresión física, psicológica o sexual. Esta discusión no cumple con los elementos necesarios para configurar el delito de violencia familiar o doméstica. La imputación formal, al no subsumir adecuadamente los hechos en los tipos penales que ya se había mencionado, se aparta totalmente de los principios de claridad y precisión exigidos por el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, constituyendo una actividad procesal defectuosa. En cuanto a los fundamentos jurídicos de autoridad, como bien ha mencionado, existe varias vulneración a los derechos fundamentales de mi defendido, existiendo lo que es la vulneración al debido proceso. Según el artículo 115 del parágrafo segundo de la Constitución Política del Estado, establece que se garantiza un derecho al debido proceso, lo cual incluye la correcta individualización del imputado y el cumplimiento de los plazos procesales. Como bien habíamos mencionado, también existe lo que es el error de identificación. La correcta identificación del imputado es esencial para garantizar su derecho a la defensa, ya que le permite conocer con claridad las acusaciones por las cuales se le están imputando, cuáles son las acusaciones en su contra y lo cual puede ejercer una defensa efectiva. Y en este caso existe un error en el número de cédula de identidad, lo cual afecta directamente a su derecho y esto genera total confusión respecto a la identidad de la persona sometida al proceso. Según la doctrina, el autor Klaus Rossin, la correcta individualización del sujeto activo es un elemento básico del principio de responsabilidad personal en el derecho penal, lo que significa que un error en la identificación puede invalidar un acto procesal. Como bien se había mencionado, también existe lo que es la incongruencia de fechas. La discrepancia entre la fecha de aprehensión, que es en el año 2021, y la fecha de la resolución de imputación formal, el cual fue elaborada en el año 2024, contraviene el principio de celeridad procesal consagrado en el artículo 180, parágrafo primero de la Constitución Política del Estado y el artículo 8 del Código de Procedimiento Penal, que exigen que los actos procesales se desarrollen en un plazo razonable, además que esta irregularidad vulnera el principio de seguridad jurídica, ya que se somete al imputado en un estado de incertidumbre prolongado y sin justificación legal. Existe lo que es la vulneración del principio de legalidad y tipicidad. El principio de legalidad, como bien se entiende, está establecido en el artículo 116 de la Constitución Política del Estado y artículo 2 del Código Penal, en donde se exige que los hechos sean subsumidos de manera adecuada en los tipos penales y en este caso en el delito de estupro no se acredita la existencia de seducción o engaño, por lo contrario se menciona que hubo una relación consensuada y estable de concubinato y donde la imputación formal carece de total fundamento legal y probatorio, lo cual vulnera el principio de tipicidad. Y en el delito de violencia familiar doméstica, la discusión verbal entre mi defendido y la víctima no constituye una agresión física, psicológica o sexual que permita configurar este tipo de delito. Por ello, autoridad existe lo que es una actividad procesal defectuosa según el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal establece que los actos procesales realizados en contravención de normas legales y constitucionales deben ser declarados nulos y en este caso la imputación formal no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 302 del Código de Procedimiento Penal, afectando sus derechos fundamentales a mi defendido.
existe lo que es el error de la identificación del imputado y la incongruencia en las fechas que constituyen defectos graves que afectan el debido proceso, la celeridad procesal, la seguridad jurídica, y estos defectos no pueden ser subsanados, sino que estos requieren lo que es la nulidad de la resolución de imputación formal y la elaboración de un nuevo acto procesal ajustado a derecho. Según la sentencia constitucional 0206/2016 del Tribunal Constitucional Plurinacional, se señala que la correcta identificación del imputado es fundamental para garantizar el derecho al debido proceso y la defensa. En cuanto a la sentencia constitucional 255/2013, se establece que el incumplimiento de plazos procesales y la falta de celeridad generan una vulneración directa al derecho de un proceso justo y equitativo. Y según la sentencia constitucional 0255/2013, indica que cualquier acto procesal que vulnere los principios constitucionales deben ser declarados nulos para garantizar un proceso justo. Es por ello que ante su autoridad por todo lo precedentemente expuesto, al amparo de los artículos 115, 116, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado y de conformidad a los artículos 167, 169, numeral 3 y 314 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, tengo bien a plantear ante vuestra probidad la nulidad de resolución de imputación formal número 66/2024 como incidente de actividad procesal defectuosa de carácter absoluto, solicitando que previo a los trámites de rigor y previa compulsa de los antecedentes, declare fundado el incidente disponiendo la nulidad de la misma imputación formal y sea con formalidades de rigor. Y también solicitamos a su autoridad que ordene al Ministerio Público que elabore una nueva imputación formal subsanando las observaciones realizadas y ajustándose a los principios de legalidad y tipicidad y debido proceso. Es cuanto tenemos bien a referir como parte de defensa del señor Reinaldo Brandon Chino Chuquimi. Muchas gracias.